Buenos días, tardes y noches. El proyecto que vamos a presentar es un reproductor y editor de audio y los expositores son Carlos Alejandro Holguín y Jan Sebastián Hoyos. A continuación podemos visualizar el editor y reproductor de audio al cual le podemos subir cualquier audio, cambiar la velocidad, el volumen, filtrar pasa altas, pasa bandas o pasa bajas sobre él y colocarle algunos efectos. Y aquí visualizaremos la gráfica del audio. La aplicación permite reproducir el audio insertado a diferentes velocidades. Para realizar variaciones en la velocidad de reproducción del audio, se modifica la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es el número de muestras que se procesan por unidad de tiempo. Eso significa que si aumentamos la frecuencia de muestreo del audio, se aumenta la velocidad con la que se reproduce y viceversa. La función soundDevice.play reproduce el audio que se encuentra en el primer argumento a una frecuencia de muestreo que se denota en el segundo argumento, la cual es la frecuencia de muestreo original multiplicada por la velocidad deseada de reproducción. La aplicación también permite reproducir el audio a mayor o menor volumen. Esto lo hacemos con la función piosfplayer.out, que recibe en su primer argumento la ubicación del audio a reproducir, después la velocidad con la que se desea reproducir y por último el volumen con el que se desea reproducir el audio. Esto se realiza a partir de variaciones en la ganancia, que se logran al aumentar o disminuir la amplitud de la señal de salida. Para implementar el filtrado pasabajas, pasaaltas o pasabandas se utilizaron filtros de respuesta al impulso infinita IR, descritos a partir de la siguiente ecuación de recurrencia. El filtro se define por los coeficientes de recursión que pueden ser prealimentación o de realimentación, y estos son los que acompañan a las entradas. El orden viene denotado por el máximo entre n y m, siendo estos los grados del numerador y el denominador respectivamente. Para la implementación del filtro se utilizó la función splFilter, la cual está definida por la siguiente ecuación de recurrencia, y recibe en su argumento el polinomio del filtro y la señal a filtrar. Este polinomio lo obtenemos a partir de la función spbutter, que recibe el orden deseado del filtro, la frecuencia de corte normalizada y el tipo de filtro que se desea implementar. La frecuencia de corte se normaliza a la mitad de la frecuencia de muestreo. A partir de la siguiente implementación tenemos un filtro pasabajas con una frecuencia de corte variable. Ahora un filtro pasaaltas con una frecuencia de corte variable. Y en trabajo conjunto un filtro pasabandas con una frecuencia de corte variable. Para la parte de los efectos, hemos implementado 5 excelentes formas en las cuales podemos modificar la voz de nuestro archivo, las cuales son: para el efecto número 1 y el número 2 utilizamos la misma función, que es generar un armonizador, el cual mueve nuestra voz en los distintos semitonos de las frecuencias, generando así voces armonizadas en sincronía con la entrada previamente cargada. ¿Y esto cómo se hace? Primero, escalamos el audio según el volumen y la velocidad elegidas por el usuario previamente en los deslizadores de la pantalla. Segundo, inicializamos el servidor y el reproductor de sonido con los parámetros requeridos. Tercero, reproduciremos el armonizador conjuntamente con el audio, asignando todos los parámetros decididos previamente. Estos parámetros son el win size o tamaño de ventana, esto es el desfase de tiempo que tendrán ambos audios al reproducirse. La transposición del audio, esto significa mover el pitch de un sample de audio hacia arriba o hacia abajo. Esto se hace por semitonos. Los semitonos es el menor intervalo o distancia entre dos notas en nuestra música. Efecto número 3. Distorsionador de voz. ¿Qué es lo que hace esto? Aplicamos una distorsión tipo arco tangente controlable, seguida de un filtro pasabajas de un polo, a la señal de entrada. ¿Cómo hacemos esto? Primero creamos un controlador sinusoidal con diferencia de frecuencias para variar la salida de los parlantes individualmente. Seguidamente se le aplica al audio previamente cargado y se empieza a escuchar cómo se va desbalanceando entre las distintas bocinas, izquierda y derecha. Efecto número 4. Eco. ¿Qué hace? Generamos un retardo recursivo horrible. Básicamente lo que se conoce como un eco. ¿Cómo lo hacemos? Primero aplicamos un delay o retraso a las muestras de la señal por el valor especificado previamente. Con esto se logra que las muestras tengan un retraso fijo respecto al audio original, recalcando la diferencia entre las salidas de las bocinas. Generamos también un feedback, que es cuando la señal que sale de un sistema de sonido vuelve a ingresar al mismo equipo. La señal se amplifica una y otra vez, aumentando constantemente según la proporción dada. Efecto número 5. Este es un filtro bicuadrático. Básicamente a la señal de audio le pasamos un filtro que va a tener una frecuencia de corte elegida.
y un tipo previamente elegido que puede ser pasabaja, pasaltas o pasabandas. En este caso vamos a utilizar pasabajas. Procederemos a mostrar cómo funciona nuestra aplicación. Seleccionamos un archivo, lo cargamos y le damos play. Bienvenidos. Vemos cómo se grafica. Podemos subirle la velocidad al doble. Bienvenidos. O incluso bajársela al punto 6 y incluso el volumen. Bienvenidos. Si volvemos a dar estas características normal, podemos ver los efectos. El primero, bienvenidos. Segundo, bienvenidos. Tercero, bienvenidos. Cuarto, bienvenidos. Quinto, bienvenidos. Acá tenemos la opción de filtrar. Hacemos un pasabajas con esto. Bienvenidos. Acá se grafica. Podemos hacer un pasaltas o un pasabanda. Todo con su respectiva gráfica.